Recién en el corte y yo te quería preguntar, vos recién hablabas sobre el poder de las redes, el poder de lo digital hoy en día. Vos sos un poeta de raza. ¿Cómo ves la poesía hoy en día en estos tiempos digitales? ¿Hay lugar para la poesía? Mirá, Octavio Paz decía una frase que a mí siempre me pareció maravillosa, que la experiencia poética Ujú, es un estado de reconciliación de los hombres y las mujeres con el mundo. Todos vivimos experiencias poéticas. ujú. Yo creo que te decía también, todos estamos construidos por epifanías. Juan Gelman decía que la poesía era un árbol sin hojas que da sombra. Y Jorge Luis Borges, para definir la poesía, decía que cuando a él le preguntaban qué era la poesía, él no lo sabía. Y cuando no se lo preguntaban, él sí lo sabía. O sea, la poesía está instalada en nosotros de una manera mágica, construida sobre nuestros propios seres. Algunos están al tanto de esas cosas y otros no lo están. Pero la poesía existe, inclusive la poesía existe en la vida cotidiana, en el habla cotidiana. Hablando de Borges, no nos suele el amor sino el espanto, ¿no? Una frase que a veces se utiliza muchísimo, ¿no? O volverán las oscuras golondrinas. En fin, este, hay muchas construcciones metafóricas que están, poéticas, que están instaladas en el habla cotidiana, ¿no es cierto? Y lo que ocurre con la poesía ya construida como tal, o con las artes, con, con la belleza artística en general, es que la belleza artística, la poesía, lo que construye además es inteligencia humana. Y la inteligencia humana es la que luego permite construir la inteligencia artificial. Es lo que permite de alguna manera que aparezcan las imágenes en las redes, ¿no es cierto? Y hay algo nuevo que en todo caso hay que considerar, que es un tema quizá teórico, pero vale decirlo de esa forma. Hoy las imágenes, las metáforas, aquello que decimos justamente, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Hoy no solo tiene un valor de uso, de placer, sino también tiene un valor de cambio. Las plataformas, las redes, lo que han permitido es que exista además un gran tráfico comercial, ¿no es cierto? Hoy las palabras se venden. Google es una empresa que se dedica a vender palabras. Justamente uno va a la búsqueda de alguna definición de alguna palabra y el Google lo que hace es trabajar con publicidad. Las palabras tienen una bolsa, hay una bolsa de palabras que tienen su precio al interior de la propia organización Sí, empresarial. sí. Entonces, hoy lo que existe es el agregado de que la imagen, el poema, la obra plástica, tienen a su vez una circulación masiva Ujú. en las redes. Digamos que son formas de difusión nuevas que no reemplazan necesariamente a la poesía, ni a las artes plásticas, ni a la música, para nada, pero multiplican de una manera muy, muy, muy grande su comunicación con la sociedad, ¿no es cierto? Lo ves como algo complementario. Es complementario, o sea, no hay contradicción, no hay contradicción, es complementario. Este, lo que en todo caso ha ocurrido, según algunos, es porque ahora, a propósito de la inteligencia artificial, se han generado muchas condiciones muy fundamentalistas, ¿no? Que la inteligencia artificial reemplazaría a determinadas funciones o a Ujú. determinadas tareas profesionales. De alguna Claro. manera son ciertas esas condiciones. Con la inteligencia artificial vos podés regar un campo, ¿no? Sí, por supuesto. Podés regar un campo y no está mal. Pero hay que tener en cuenta que el convivio, el acto presencial, Ujú, el encuentro entre las personas son ujú. irreemplazables. El convivio, las relaciones son irreemplazables. Y la construcción poética, la metáfora,
es absoluta y totalmente irreemplazable. Se puede hacer poesía con inteligencia artificial, por supuesto, pero no existe de ninguna manera la forma de resolver el sueño que tiene ese poeta o ese lector o esa epifanía o esa experiencia poética. Es imposible, porque los grados de subjetividad que ingresan en cada uno son como insustituibles, irreemplazables. Por lo tanto, la inteligencia artificial, las redes, las plataformas son multiplicadores de Ujú. lo que son las imágenes, la poesía, el teatro, la música, pero no la reemplazan. No hay nada que pueda ser reemplazado por la belleza humana y por el sentido de la inteligencia humana. No hay forma de ser reemplazado. En esta, en esta cuestión que tiene que ver con eh, bueno, la poesía en la actualidad, eh, y teniendo en cuenta tu trayectoria como poeta, como escritor, eh, ¿a vos te interesa la poesía leída desde lo generacional o desde lo atemporal, como contabas que está construida la obra? Creo que todas las generaciones tienen un modo poético de decir y de utilizar la palabra. Ujú. Por lo tanto, son todas válidas. Generacionalmente, la poesía ha atravesado distintas estéticas, distintos momentos, distintas rupturas y son todas válidas. Yo creo que son total y absolutamente válidas las formas del decir poético de este presente Ujú. o las del pasado. Hay que tener la posibilidad de leer, de aproximarnos a Góngora, a Quevedo, los grandes poetas barrocos, o a Juan Gelman en la Argentina, o a Jorge Luis Borges, Ujú. o a César Vallejo en Perú, o a Paul Eluard en Europa. O sea, todos los poetas en sus distintas épocas han producido un lenguaje poético que es hasta el día de hoy como irreemplazable, por supuesto, ¿no? Y yo creo que todas las voces de todas las generaciones tienen la posibilidad de ser escuchadas y reconocidas siempre. ¿Qué le recomendarías a un joven poeta en esta vorágine que es la República Argentina? Vamos a circunscribir un poco, no digamos el mundo, digamos la República Argentina. Eh, ¿Qué le recomendarías a un joven que quiere escribir poesía? Primero que lea mucho a los poetas, Ujú. también de todas las generaciones, a los poetas contemporáneos que él conoce, a sus colegas o compañeros poetas Ujú. jóvenes, de las nuevas promociones, de las nuevas generaciones, a los poetas de las vanguardias, Ujú. a los poetas modernistas, a los poetas históricos, como decías, del barroco, a los grandes poetas internacionales, siempre con buenas traducciones, ¿no? Que pueda leer a Eliot, a Walt Whitman, como puede leer a Olivero Girondo en la Argentina, o a Juan Gelman, que lea todo, todo lo que pueda leer, lo que a él le pueda gustar, lo que no le gusta necesariamente, o todo tiene que ser leído, todo tiene que ser reconocido. Es muy importante leer, la lectura es fundamental. Ujú. Y hay algo que es muy importante, que tiene que ver con la lectura y que tiene que ver con la inteligencia. Vos sabés ahora que desde la neurolingüística Ujú. se ha trabajado mucho, como hay una competencia entre lo que es lo científico y qué es lo poético artístico, ¿no? Siempre existió, pero hoy día aparece con mayor fuerza. Se ha comprobado que esta es una de las generaciones en donde la inteligencia, entendiendo el pensamiento abstracto, Ujú. la composición poética, el análisis del texto, tiene bastante pobreza Claro. por la ausencia de lo que justamente es la lectura, ¿no? Como tal. Entonces la lectura genera inteligencia, Ujú. por más que uno recurra a la inteligencia artificial. La lectura genera inteligencia y eso es irreemplazable. En este estudio de la neurolingüística, por ejemplo, es muy interesante, primero, cómo se ha desnivelado el vocabulario, Mm. los usos de la palabra, ¿no? Cada vez la gente que menos lee tiene un lenguaje más pobre, ¿no? Claro. Se comunica con mayor pobreza. Sí. Y después la otra condición en la neurolingüística, que es un estudio de campo, Ujú. colocando a distintos extracciones profesionales, arquitectos, amas de casa, músicos, economistas, empleados, en un mismo espacio a darle lectura a diversos Mm. poemas y para que elijan.
Y resulta que naturalmente entre un poema vulgar, con poca densidad o con poco trabajo, la gente opta por los grandes poetas, no siendo lectores Mm, muchas veces. O sea, entre me celebro y me canto a mí mismo y lo que yo diga ahora de ti, lo digo de mí, porque lo que tienes tú lo tengo yo también. Esto es de Walt Whitman. Y un poema que dice, te fuiste y me dejaste la cama fría, por ejemplo, ¿no? Donde aquello tiene menos riesgo, ¿no? Y ujú, parece ser más aproximado a cierto pragmatismo de la realidad. Se ha comprobado que en las distintas generaciones, en los distintos oficios, que el 90, 80, 90% la gente elige a Walt Whitman. O sea, elige aquello que lo conmueve. ujú, Entonces, aquello que conmueve genera una memoria y va al fondo de la memoria ujú, del hombre. Todos tenemos una memoria poética o una memoria artística o una memoria profesional o mm, familiar a la que se recurre. Entonces, cuando te dice Borges esto, no nos une el amor sino el espanto, ujú, a vos te interesa saber dónde está y por qué, ¿no es cierto?, se suscita esa situación. ujú, Entonces la gente elige, no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Elige el poema, elige la metáfora. Y esto como estudio de campo, estudiado al azar, o sea que lo que la gente le provoca interés siempre es aquello que lo acerca a lo afectivo, a un mundo mágico, aquello que no se conoce, pero ¿cómo sería? No se sabe bien qué se trata, pero ¿por qué ocurre? ¿No? Cuando vos le presentás lo más cotidiano, lo más coloquial, lo más vulgar, está asimilado con facilidad, ¿no? Ya está digerido. No, ¿qué es aquello que genera más impacto, mayor magia, mayor interés ujú. por reconocerlo? No solo porque se trate de lenguajes crípticos, pueden ser lenguajes llanos, abiertos, que siempre tienen una gran, gran atracción cuando están manejados poéticamente. Me quedaría hablando 15, 20 horas escuchándote, pero quiero abordar otras cuestiones. Te quiero preguntar sobre tu rol como gestor cultural, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, de recortes. eh, Primero, bueno, vos dirigiste espacios como Liberarte, desde el 2002 estás en el Centro Cultural de la Cooperación. eh, pero vos sos un artista que está a cargo o que estuvo a cargo de estos espacios. ¿Qué diferencia encontrás entre justamente esto, que un artista tenga a cargo estos espacios o que venga un gestor político? ¿Cuál es tu diferencia? Sí, esto es fundamental. Yo creo que quien produce las imágenes es la persona más indicada para distribuirlas y a su vez también para generar las políticas culturales. Es Ujú, decir, bueno, yo creo que esto es muy importante, de quien construye las metáforas las pueda difundir y las pueda replantear dentro de distintos estados de política cultural, ¿no? ujú, Quien genera un libro, quien genera una película, sea a su vez aquel que le interese cómo se distribuye ese bien cultural en la sociedad. Y yo creo que, yo decía el otro día en la legislatura, todo es una experiencia poética. ujú, La propia tarea poética, como tal, es de donde nace la poesía, nace de una experiencia poética, ujú, cualquiera puede hacer ella. El propio proceso de circulación de ese libro es una experiencia poética y también las políticas culturales y la gestión cultural son experiencias poéticas. Yo creo que la tarea que le pueda tocar a un artista asumiendo roles de gestor cultural, asumiendo roles de política cultural, son muy, pero muy importantes, porque en todo caso son también los que más saben por dónde deben circular esas películas, esos libros, a quién más le hace falta, ¿no es cierto? Y cómo deben ser las políticas públicas, ¿no? Yo creo que el gobierno que tenemos actualmente es un enemigo de la cultura, se ha colocado a la cultura como un enemigo, en eso le va a ir muy mal, porque más allá de que haya dejado de subsidiar o haya dejado de respaldar a los institutos de cultura o haya defenestrado el Ministerio de Cultura y lo haya vuelto
a transformar en una Secretaría de Cultura. Ujú. La cultura, como decíamos antes, está y vibra en los seres humanos, en las tradiciones, en las condiciones naturales que tiene todo ser humano, todo ciudadano. No existe un lugar prohibitivo para sentir un sueño, una esperanza, pensar en una imagen. Eso es imposible de condicionar. Ahora, por supuesto, si se pueden transformar todas las producciones artísticas con nuevas políticas culturales, hacia nuevas difusiones en el hacer nacional, que volvamos a tener un Ministerio de Cultura. Nosotros luchamos por una Ley Nacional Federal de Cultura y Comunicación, que fue un gran acontecimiento. Ujú. Queremos volver a tener un Ministerio de Cultura, queremos volver a tener políticas públicas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Ujú. Entonces es una lucha política, pero que sigue vibrando en el deseo y en las condiciones que cada ciudadano tiene, porque ningún ciudadano se olvida de la cultura o de su experiencia sensible en su vida familiar, laboral o profesional. Estamos con Juan Villafañe, él es escritor, dramaturgo, una persona que mamó la cultura desde muy chico, y que, bueno, en su función de gestor cultural la ha difundido. Quiero hacerte las últimas dos. En, en relación a esto, a estos 50 años que vos tenés con la cultura, pero bueno, vos tenés 70 que mamaste la cultura desde que tenés uso de razón por tus padres, artistas. ¿Qué lugar ocupa la memoria en tu escritura? Claro, la memoria es fundamental. Justamente a eso iba recién yo para decirte que la poesía recurre siempre a la memoria. Ujú. Y no hay poesía sin memoria afectiva, sin memoria familiar, sin memoria histórica, sin memoria política, ¿no? La memoria es fundamental. Están radicados allí todos los afectos y todos los reconocimientos de las grandes transformaciones histórico-políticas, como de las grandes y hermosas relaciones familiares a las que uno le tocó vivir. La memoria está siempre presente. Es imposible vivir sin memoria, no hay posibilidades de vivir sin memoria. La memoria de nuestro pueblo siempre está presente de una u otra forma en los grandes acontecimientos históricos, políticos y sociales, y de manera personal ocurre exactamente lo mismo. Uno, como te decía, está construido Ujú. por esas epifanías, por esos sueños, por esas experiencias poéticas, lo sepa o no lo sepa, a veces describir así con tanta exactitud, tanto en lo personal como en lo social. Somos construidos siempre y estaremos siempre construidos por la memoria. La última, Juano. ¿Qué te gustaría que dijera una antología sobre vos, sobre Juan Villafañe? Recorrer el mundo y recorrer las imágenes que nos ofrece el mundo, ¿no? Una antología es una reunión de distintos sitios en los que uno estuvo, ¿no? Entonces, toda antología es un recorrido por el mundo, ¿no? Uno anduvo por el mundo y pudo recoger lo que pasaba. Yo tengo un libro ahora que se titula Último Mar, ¿no? Que son las experiencias de cada uno de los últimos mares que tuve en cada uno de los países por donde pasé, ¿no? Entonces yo creo que toda antología es un recorrido por los imaginarios, estas memorias, ¿no es cierto?, estos sueños que tuvo uno en la vida, ¿no? Uno recorre y en cada uno de los libros, en cada uno de los poemas está ese recorrido, o sea que una antología reúne de alguna manera esa experiencia poética establecida históricamente, ¿no? Es un recorrido de las distintas memorias poéticas, de las distintas experiencias poéticas que uno tuvo durante el recorrido, durante la vida, digamos, para hablar en todo caso hasta de la última antología posible, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá, Juano. La verdad que me saqué un gusto, me dio un gusto muy grande de entrevistarte. Quería hacerlo hace un tiempo. Le agradezco a Dani Franco que gestionó esta entrevista. Me pone muy contento que todavía los espacios culturales tengan gestores culturales que lo llevan adelante como vos, con tu recorrido, con tu impronta y bueno, siempre mirando
el porvenir de la cultura, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por este hermoso proyecto construido desde la cultura del trabajo. Gracias, Juano. Y a ustedes, queridos y queridas amantes de